Soportó la humillación en silencio, sin saber que el cielo estaba a punto de enviar una respuesta que cambiaría no solo su vida, sino la de un pueblo entero. Esta no es solo una historia sobre dolor y abandono, es el relato de cómo una madre anciana, herida por la mano de su propio hijo, encontró su fuerza en la fe cuando todo parecía perdido. Es la crónica de un hombre consumido por la amargura que cometió un acto de crueldad que parecía ser el final de todo, pero que en realidad fue el inicio del milagro más grande que esa tierra jamás presenció. En el instante más oscuro, una criatura humilde y misteriosa apareció, llevando un secreto divino en su mirada y demostrando que incluso cuando somos arrastrados hasta el polvo, la redención puede encontrarnos. Prepárate, porque la historia que vas a escuchar hoy pondrá a prueba los límites de tu emoción y fortalecerá tu alma. Antes de sumergirnos en este viaje de fe y perdón, me encantaría sentir tu presencia. Comenta aquí abajo desde qué ciudad o país nos estás viendo y qué hora es en tu rincón del mundo. Es una alegría inmensa para mí saber que estas historias de esperanza están cruzando fronteras y tocando corazones en tantos lugares distintos. Tu conexión es lo que le da sentido a este trabajo. Empecemos juntos. En el pueblo de Santa Brígida del Sol, donde el polvo se pega a los recuerdos y el sol agrieta la tierra, el tiempo parecía haberse detenido. Allí, en la última casa de una calle sin nombre, vivía Soledad, una mujer de 78 años, cuyos ojos guardaban la memoria de lluvias y sequías, de promesas rotas y de una fe silenciosa que se negaba a morir. Su vida era un tejido de rutinas humildes: el café de la mañana, la limpieza lenta de los muebles gastados y la espera. Esperaba una brisa, una palabra amable, una señal de que su dolor invisible no era en vano. Sus manos, arrugadas y manchadas por la edad, habían trabajado la tierra, habían acunado a un hijo y ahora solo se aferraban a los bordes de un delantal desgastado, como si temieran soltar lo poco que le quedaba. La casa olía a encierro, a resignación, pero en el corazón de Soledad crecía una flor extraña, regada con lágrimas y oraciones susurradas en la penumbra de su cuarto. Su único hijo, Damián, era la sombra que oscurecía cada rincón de esa casa. A sus 35 años, cargaba el peso del fracaso como un fardo de piedras sobre la espalda. Soñó con irse, con triunfar en la ciudad y olvidar el olor a polvo de Santa Brígida, pero se quedó atrapado, cuidando a una madre que a sus ojos representaba todo lo que odiaba: la vejez, la debilidad y una devoción a un cielo que a él siempre le había parecido sordo y vacío. Su amargura era un veneno lento que le había endurecido el alma, convirtiendo su amor filial en un rencor mudo y afilado. Cada paso que daba en la casa retumbaba como una amenaza. Su silencio era más pesado que un grito y su mirada, fría y distante, era un juicio constante sobre la existencia de Soledad. Él no veía a una madre, veía el ancla que le impedía zarpar. Aquel día, la tensión, siempre presente, alcanzó su punto de quiebre. Soledad regresó de la calle con una extraña serenidad en el rostro, una luz que Damián no reconoció. Le confesó con la voz suave de quien comparte un secreto sagrado que había entregado las últimas monedas que les quedaban a un mendigo ciego sentado en la puerta de la iglesia. Para ella fue un acto de piedad, para Damián fue la traición final. ¿Le diste lo último que teníamos a un extraño?, rugió, y en su voz se rompió algo oscuro y profundo. No era el dinero, era la fe de ella, esa fe absurda que él despreciaba, la que había desatado a la bestia. La vio sonreírle con tristeza, como si lo perdonara antes de la ofensa, y eso lo enfureció aún más. Lo que nadie vio, lo que los vecinos no escucharon, fue el instante en que la humanidad abandonó a Damián. La agarró por su cabello, blanco y fino como hebras de luna, y la arrastró por el suelo de tierra apisonada. No hubo un grito,
solo el sonido sordo del cuerpo frágil de Soledad siendo humillado, y un silencio posterior que pesó más que 1000 tormentas. Ella quedó allí, en el suelo, sin llorar, con la mirada perdida en una grieta del muro, como si su alma se hubiera refugiado en un lugar donde el dolor no podía alcanzarla. Fue un acto de abandono absoluto, un dolor que no deja marcas en la piel, pero quiebra el alma en dos. A veces, las heridas más profundas son las que nadie puede ver. Si alguna vez has sentido un dolor así de invisible, que te rompe por dentro, escribe amén en los comentarios y si puedes, apóyanos suscribiéndote. Tu ayuda nos permite seguir compartiendo estas historias que sanan el corazón. El eco del portazo de Damián se disolvió en el aire pesado de la tarde, pero para Soledad, el verdadero silencio apenas comenzaba. Con el cuerpo adolorido, no por los huesos, sino por el peso de la ofensa, se levantó del suelo con una lentitud que era casi ceremonial. Cada movimiento era un acto de pura voluntad, una negativa a dejarse vencer por el abandono que su propio hijo le había infligido. No derramó una sola lágrima. Sus ojos, profundos y serenos, parecían mirar más allá de las paredes agrietadas de su humilde morada, hacia un horizonte que solo ella podía ver. Ignorando el punzante dolor en su espalda y el ardor en su cuero cabelludo, caminó con pasos firmes pero temblorosos hacia el rincón más sagrado de la casa. Una pequeña caja de madera que servía de altar, un refugio donde su alma encontraba amparo y su espíritu se negaba a ser destruido. Allí no había flores ni velas de cera, solo el objeto más valioso de su existencia. Sobre la caja reposaba su vieja Biblia, un tesoro con las tapas gastadas por el roce de sus manos a lo largo de décadas de consulta. Las páginas, amarillentas y suaves como tela, guardaban no solo palabras, sino el rastro de sus suspiros, la marca de sus dedos en los salmos que le daban consuelo y la huella de alguna lágrima antigua. Se arrodilló, no con la postura de una víctima, sino con la dignidad de una reina en su santuario. Y cuando sus labios se movieron, la oración que brotó no fue de súplica por ella misma, ni de rencor hacia su agresor. En un acto de compasión casi incomprensible, rezó por Damián. Pidió al cielo que no viera el monstruo en que se había convertido, sino el niño asustado que aún vivía dentro de él. Rogó por la sanación de ese corazón lleno de amargura, pidiendo para él la paz que a ella le había sido arrebatada. Mientras oraba, un recuerdo nítido y doloroso le atravesó la mente, una memoria de otro tiempo, de otro sacrificio. Se vio a sí misma, 20 años más joven, vendiendo el único colchón que tenía, su único lujo, para comprarle a un Damián adolescente unas botas de trabajo que él anhelaba para buscar fortuna lejos del pueblo. Recordó la alegría en los ojos de su hijo y cómo ese sentimiento había sido suficiente para hacerla dormir en paz sobre un simple petate durante años. Aquel sacrificio, como tantos otros, había sido un acto de amor puro, sembrado en la esperanza de un futuro mejor para él. Ver el abismo entre aquel recuerdo y la brutalidad del presente era la herida más profunda, una que ninguna medicina podía curar, solo la fe inquebrantable en que el amor sembrado no podía haberse perdido para siempre. Su fe era un misterio, una fuerza silenciosa que no buscaba cambiar su realidad, sino hacerla soportable. No pedía milagros ruidosos ni castigos divinos. Su conexión con Dios era un pacto de resistencia, un juramento de mantener una luz encendida en la más absoluta oscuridad. Era una fe que florecía en el terreno del sufrimiento, nutrida por la certeza de que el perdón era la única arma contra el odio y que cada humillación aceptada sin rencor la acercaba más a la redención del alma, tanto la suya como la de su hijo. Al final, agotada, se acurrucó en su petate, abrazando la Biblia contra su pecho como si fuera el único escudo contra el desamparo del mundo. Y en ese sueño frágil, Soledad no estaba vencida, estaba esperando. La mañana siguiente llegó con una luz pálida, diferente a la de otros días.
El aire en Santa Brígida del Sol parecía suspendido, como si el mundo contuviera la respiración. Soledad se despertó en su petate, con el cuerpo todavía entumecido, pero con una extraña calma en el alma, como la quietud que sigue a la peor de las tormentas. Salió a su pequeño patio trasero, un trozo de tierra seca y agrietada, donde solo crecían la maleza y la resignación. No esperaba nada. El mundo seguía siendo el mismo lugar de siempre. Se arrodilló para arrancar unas hierbas secas, y en ese gesto de humildad, con las manos sobre la tierra que la había visto nacer y sufrir, elevó una última plegaria sin palabras. No pidió ayuda, no pidió un milagro, solo una señal, una pequeña prueba de que su fe no era un monólogo con un cielo indiferente. Fue entonces cuando lo vio. En el límite de su propiedad, donde terminaba el patio y comenzaba el campo abierto, había una figura inmóvil. No era un caballo imponente ni una bestia poderosa, era un burro, un simple burro de pelaje marrón, con una postura mansa y unos ojos que parecían cargar con la sabiduría de los siglos. Pero había algo en él que detuvo el corazón de Soledad. En su frente, claramente visible bajo la luz del amanecer, el animal tenía una antigua cicatriz, una marca caprichosa y perfecta que dibujaba la inconfundible forma de una cruz. No era una mancha de nacimiento, sino una herida sanada, el vestigio de un dolor pasado que ahora portaba como un emblema. El mundo entero se desvaneció y solo quedaron ella y esa criatura que parecía haber salido directamente de sus oraciones. El miedo no tuvo cabida en su corazón, solo un asombro profundo y sagrado. Soledad se levantó lentamente, sin apartar la vista del animal. Él tampoco se movió. La observaba con una calma sobrenatural, sin mostrar el recelo típico de un animal sin dueño. Paso a paso ella se acercó, con la mano extendida no para dominarlo, sino en un gesto de reverencia. Cuando sus dedos temblorosos finalmente tocaron la cicatriz en forma de cruz, una corriente de paz recorrió su cuerpo. La piel del burro era áspera, pero la energía que emanaba era de una serenidad absoluta. Fue una conexión instantánea, una comunicación sin palabras en la que ambos, la anciana herida y el animal marcado, se reconocieron en su mutuo sufrimiento y en su silenciosa resistencia. El burro no se fue. Después de ese primer contacto, bajó la cabeza suavemente y caminó tras Soledad hasta el centro del patio, donde se tumbó bajo la escasa sombra de un viejo mezquite, como si hubiera llegado a su destino final. No pidió agua ni comida. Su sola presencia parecía ser su propósito. Lo más extraño fue que los perros callejeros, esos guardianes ruidosos que ladraban a cualquier extraño, permanecieron en un silencio absoluto, observando desde la distancia con una especie de respeto temeroso. Para Soledad, esa fue la confirmación definitiva. No era un animal perdido, era un mensajero, era la respuesta. Hay momentos en que un encuentro silencioso puede cambiarlo todo. Si crees que los animales pueden ser mensajeros de algo más grande, escribe "Yo creo" y considera suscribirte. Tu apoyo nos ayuda a compartir más relatos que, como este, nos recuerdan que la esperanza puede aparecer de la forma más inesperada. La noticia de un burro con una cruz en la frente no corrió por Santa Brígida del Sol como un chisme cualquiera, sino como un susurro sagrado. La primera en verlo fue una vecina que, al tender su ropa, notó la extraña quietud en el patio de Soledad. Se asomó con curiosidad, y lo que vio la dejó sin aliento. El animal sereno, la paz en el rostro de la anciana. La historia comenzó a tejerse de boca en boca, no con la exageración de los cuentos de pueblo, sino con un asombro reverente. Pronto, los más curiosos se convirtieron en los primeros peregrinos. Se acercaban con cautela, espiando por encima de la tapia desmoronada, esperando encontrar una explicación lógica. Pero no la había. Lo que encontraban era una escena de una paz tan profunda que desarmaba el cinismo y silenciaba las dudas, reemplazándolas por un sentimiento de maravilla que el pueblo había olvidado hacía mucho tiempo. Los días siguientes, el patio de Soledad se transformó.
Dejó de ser el rincón olvidado de la mujer abandonada para convertirse en un santuario improvisado. La gente ya no venía a mirar, venía a participar. Una mañana, una mujer dejó una hogaza de pan recién horneado sobre el muro. Por la tarde, un campesino dejó un manojo de flores silvestres. Eran ofrendas humildes, gestos que no nacían de la lástima por la pobreza de Soledad, sino de un profundo respeto por el milagro que ella custodiaba. Ella, que había sido invisible durante años, ahora era el centro de una devoción silenciosa. Recibía los regalos con una sonrisa agradecida, compartiendo el pan con quien se acercara y colocando las flores cerca del burro, que observaba todo con su calma inalterable, como si entendiera que aquellas ofrendas no eran para él, sino para la fe que él había despertado. La transformación del pueblo se hizo visible a través de actos que iban más allá de las ofrendas. Un viejo carpintero, un hombre que no tocaba sus herramientas desde que su esposa había muerto, sintió un impulso que no entendía. Entró en su taller polvoriento, eligió la mejor pieza de madera de mezquite y con manos que recordaban su antiguo oficio, le construyó a Soledad un pequeño y robusto banco de oración. Se lo llevó sin decir palabra, un regalo para que sus rodillas ancianas no sufrieran más en el suelo duro. Y luego estaba Julián, un joven tan tímido que sus palabras a menudo se perdían en el aire. Cada atardecer se sentaba a una distancia prudente y le cantaba al burro. Eran canciones antiguas, baladas tristes de amor y de tierra, y su voz suave se convertía en una oración que todos los presentes compartían en silencio, sanando heridas que ni siquiera sabían que tenían. El patio de Soledad se había convertido en el corazón latente de Santa Brígida del Sol. Personas que habían vivido como extraños durante años ahora compartían un espacio, unidos por el misterio de aquel animal. El milagro no fue un evento ruidoso, sino un cambio silencioso en el alma de la gente. El burro, con su sola presencia, había absorbido la apatía del pueblo y la había transformado en compasión. Era la prueba de que la verdadera sanación no viene de grandes prodigios, sino de pequeños gestos de bondad. Mientras tanto, desde la oscuridad de la casa, Damián observaba todo, atrapado entre el rencor y un asombro que no se atrevía a admitir. Él era el único que permanecía fuera de ese círculo de gracia, o al menos, eso era lo que todos creían. Mientras el patio de su casa se convertía en un santuario de fe, Damián vivía en su propio infierno personal, atrincherado en la penumbra de su cuarto. Cada murmullo de oración que llegaba desde fuera, cada nota de las canciones de Julián, era como una brasa que le quemaba el alma. Escuchaba los sonidos de la compasión y la esperanza, y en lugar de sentir alivio, sentía rabia. Era la rabia del excluido, del que se sabe indigno del milagro que todos celebran. Veía a su madre, Soledad, moverse entre la gente, no como la anciana frágil que él había humillado, sino como una figura de una serenidad poderosa, y esa imagen era un espejo que le devolvía su propia monstruosidad. Su mundo, construido sobre cimientos de amargura y desprecio, se estaba desmoronando, y el peso de su culpa se volvía tan insoportable como el aire denso y caliente que respiraba. Después de 3 días de tormento, no pudo más. Necesitaba huir. Huir del burro, de los rezos, de la mirada de su madre que, sin acusarlo, lo desnudaba por completo. En un impulso ciego, salió corriendo por la puerta trasera, alejándose de la casa, del pueblo, de todo. Corrió sin rumbo por los campos secos, con el sol castigando su espalda, en una carrera desesperada por escapar de la voz de su propia conciencia. El paisaje árido y solitario era un reflejo de su alma, un desierto sin vida, donde solo crecían las espinas del remordimiento. Corrió hasta que el aire le faltó en los pulmones y sus piernas, temblorosas, se negaron a obedecerle, haciéndolo caer de bruces sobre la tierra dura y polvorienta, lejos de cualquier mirada humana. Allí, en la soledad absoluta del campo, sus defensas se hicieron añicos. Sin nadie a quien culpar,
sin nadie contra quien descargar su furia, se encontró cara a cara con el hombre en que se había convertido. Se puso de rodillas y un grito desgarrador brotó desde lo más profundo de su ser, un alarido de dolor y de un odio inmenso dirigido hacia sí mismo. Era el sonido de un dique rompiéndose, liberando años de frustración, de sueños rotos y de una culpa que lo estaba devorando vivo. Lloró con la desesperación de un niño perdido, con sollozos que sacudían todo su cuerpo, y en medio de su quebranto, cuando creía estar completamente solo, escuchó el suave crujido de unas pezuñas sobre la tierra seca. Levantó la vista, y su corazón se detuvo. Allí estaba el burro, mirándolo fijamente. Damián se quedó paralizado, esperando el juicio en los ojos del animal. Esperaba ver el reflejo de su maldad, una acusación silenciosa, pero en la mirada profunda del burro no había condena, solo había una calma antigua, una compasión que trascendía todo entendimiento. El animal dio un paso lento, luego otro, acortando la distancia que los separaba. Damián, todavía de rodillas y temblando, no se movió. Entonces, el burro bajó su cabeza y con una delicadeza infinita, rozó con su hocico la mano de Damián, que estaba cerrada en un puño crispado. Ese contacto, ese simple gesto de una criatura que no juzga, fue lo que terminó de romperlo. El puño se abrió. La tensión abandonó su cuerpo y se entregó a un llanto de pura catarsis. Lo que ningún sermón ni reprimenda había logrado, lo consiguió el toque silencioso de un humilde animal. La redención había comenzado. El camino de regreso a casa fue un viaje a través de un nuevo mundo. Damián caminaba lentamente, ya no como un hombre que huye, sino como un peregrino que retorna a su lugar sagrado. El sol que antes lo castigaba ahora parecía tibio, y el aire ya no se sentía pesado, sino lleno de una claridad dolorosa y sanadora. Cada paso era un acto de humildad, una renuncia a la armadura de orgullo y resentimiento que había llevado durante tanto tiempo. Cuando llegó a los límites del pueblo, la pequeña multitud que se congregaba en su patio enmudeció. La gente se apartó, abriendo un pasillo para él, no por miedo, sino por una mezcla de asombro y respeto. Al final de ese pasillo humano estaba Soledad, de pie en el umbral de la puerta, esperándolo. Siempre lo había estado esperando. Damián avanzó, con la mirada fija en su madre. Cruzó el patio, el escenario de su vergüenza y ahora de su posible redención, y se detuvo frente a ella. No había palabras. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía un lo siento abarcar la profundidad de su crueldad o el océano de dolor que había causado? Su silencio fue la confesión más elocuente. Su rostro, surcado por lágrimas secas y nuevas, era un mapa de su arrepentimiento. Por primera vez en años la vio de verdad. Vio las arrugas que sus propias acciones habían profundizado, la fragilidad de su cuerpo y la fortaleza inquebrantable de su espíritu. Se vio a sí mismo en los ojos de ella, y odió al hombre que vio, pero también sintió la llamada de una misericordia que no creía merecer. Soledad lo miró, y en sus ojos no había ni una sombra de triunfo, ni un rastro de rencor. Solo había un amor inmenso, el amor de una madre que ve más allá de las heridas, directamente al corazón de su hijo. Ella sabía que las palabras no eran necesarias, que a veces el perdón es un gesto tan sagrado que el sonido lo profanaría. Lentamente, sin apartar sus ojos de los de él, abrió los brazos. Ese simple movimiento fue todo lo que Damián necesitó para derrumbarse por completo. Cayó de rodillas y se aferró a ella, hundiendo el rostro en su regazo como un niño pequeño que busca refugio del mundo. Y allí lloró, un llanto purificador que lavaba años de amargura. Ella lo abrazó con fuerza, acariciando su cabello, mientras sus propias lágrimas silenciosas caían sobre él, bautizándolo en un perdón absoluto. Los vecinos observaban la escena desde una distancia respetuosa, muchos de ellos conmovidos hasta las lágrimas. Eran testigos de algo sagrado,
la sanación de una herida que parecía incurable. El burro, que había seguido a Damián de vuelta a casa, permanecía inmóvil a pocos metros, una presencia tranquila y vigilante. No hizo ningún sonido, no se movió, simplemente estaba allí, observando, como un guardián silencioso que cierra un círculo de dolor y lo sella con la paz. Su mirada serena parecía bendecir la escena, su misión casi cumplida. El milagro ya no era solo la llegada de un animal, sino la prueba viviente de que el perdón, incluso sin palabras, tiene el poder de reconstruir un alma. A la mañana siguiente, una luz completamente nueva inundó la pequeña casa de Santa Brígida del Sol. Ya no era la luz pálida de la resignación, sino el brillo cálido de una segunda oportunidad. El silencio que ahora habitaba entre madre e hijo no era de tensión, sino de una paz profunda y confortable. Damián se movía por la casa con una ligereza que no había conocido en su vida adulta. Le preparó el café a su madre, le acercó el banco de oración que había hecho el carpintero y le habló con una ternura que había estado enterrada bajo años de amargura. Soledad lo miraba, y en sus ojos había una alegría serena, la alegría de quien ha visto su fe materializarse de la forma más bella. Su dolor invisible había sanado. Con el corazón rebosante de una gratitud que no podía expresar, Damián salió al patio para buscar al burro, para darle las gracias, pero el patio estaba vacío. El mensajero se había ido. Partió como llegó, en silencio, sin testigos y sin dejar rastro. Más allá de la profunda huella que había dejado en el alma del pueblo, nadie lo vio marcharse. Simplemente, con las primeras luces del alba, ya no estaba allí. Su partida no causó tristeza, sino una comprensión reverente. No era un animal perdido que necesitaba un hogar. Era una visita divina con una misión específica. Había venido a reavivar la fe, a derribar el muro del orgullo de un hombre y a reconectar los hilos rotos de una comunidad. Una vez que la herida entre madre e hijo fue sanada con el bálsamo del perdón, su propósito en aquel lugar se había cumplido. Los verdaderos milagros no se quedan para ser adorados, entregan su mensaje y confían en que los corazones humanos hagan el resto del trabajo. Y los corazones de la gente de Santa Brígida del Sol hicieron precisamente eso. Impulsados por un Damián transformado y guiados por el viejo carpintero, no permitieron que la energía de aquel milagro se disipara. La canalizaron en un acto de amor colectivo. Durante las semanas siguientes, la comunidad se unió para reconstruir la casa de Soledad. Repararon el techo que goteaba, pintaron las paredes de un color alegre, le construyeron una cama de madera fuerte y plantaron un pequeño jardín con flores y hortalizas. La casa, antes un monumento al abandono, se convirtió en un símbolo de la compasión y la unidad del pueblo. Soledad, a quien antes llamaban la viejita invisible, ahora era conocida por todos con un cariño inmenso como la Señora del Milagro. Bajo el viejo mezquite donde el burro solía descansar, los jóvenes del pueblo levantaron un sencillo altar de piedra. No era un lugar para idolatrar a un animal, sino un memorial para no olvidar nunca la lección que les había enseñado, que la esperanza puede tener las pezuñas polvorientas y una cicatriz en la frente. La historia de Santa Brígida del Sol nos enseña que a veces los milagros más grandes no descienden del cielo con estruendo, sino que llegan en silencio, para recordarnos el valor oculto en el perdón y la infinita capacidad del alma para sanar. Si esta historia tocó tu corazón, compártela para que su mensaje llegue aún más lejos y no olvides suscribirte. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir encontrando y contando estas joyas que alimentan el alma. Que la fe, como el humilde burro de Soledad, siempre encuentre un camino hasta ti. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este viaje. Sentir su compañía en cada relato es lo que le da sentido a todo. Hasta el próximo video.